El pasado jueves nos encontramos con la noticia de que los países productores de petróleo han decidido extender el corte de la producción de petróleo hasta el año 2018. Como bien tú decías, Andy, en la introducción, pues yo creo que existen dos grupos de analistas, un grupo de analistas que piensa que igual que todavía los inventarios que existen a nivel de petróleo, la capacidad de producción que tiene el mismo Estados Unidos, pues quizá entienden que este incremento que estamos viendo, donde ya el petróleo borda, o sea, supera los $55 el barril en algunos tipos de petróleo, pues es un comportamiento transitorio debido a que tanto en Estados Unidos como en otros países los inventarios son todavía lo suficientemente altos como para no necesitar un incremento en los precios. Y obviamente transitorio porque a pesar de que muchos países europeos, la misma China todavía sigue creciendo, la India muestra altas tasas de crecimiento, que son dos jugadores importantes en términos de la demanda internacional del petróleo, a pesar de que siguen ahí con este crecimiento. Y hay una ligera recuperación de economías europeas y un crecimiento, digamos, normal de la economía norteamericana. Dicen que todavía la demanda pues no es lo suficiente como para impactar un incremento en los precios del petróleo. La realidad es que nosotros como país, obviamente aquí en República Dominicana, hay dos factores que impactan el hecho de estos movimientos en el precio del petróleo. Por un lado, claramente es el precio de los combustibles que utilizan tanto hogares, sobre todo el transporte, que es la gasolina, que semanalmente se va ajustando con los precios internacionales del petróleo, y obviamente los hogares lo sienten mucho. Y el otro obviamente es el tema del impacto que tiene, que debería tener sobre los precios finales de la energía, que hoy en día con las reglas que tenemos aquí en Dominicana pues no afecta tanto directamente a los hogares, pero que sí definitivamente afecta a las finanzas públicas a través obviamente del aumento del FETE y del aumento de lo que es la factura como tal. De hecho, la reducción del petróleo nos había llevado a un estadio donde se había revertido esa transferencia que daba el Estado por concepto del mantenimiento de bajos precios de la tarifa eléctrica, y obviamente que estos incrementos que son sucesivos en estas tarifas pues tienden a poner en riesgo ese ahorro que hasta ahora habían tenido las finanzas públicas y que había podido ser de una manera u otra utilizado en transferencias de capital que se habían utilizado sobre todo para el financiamiento de la planta de Punta Catalina. Obviamente que estas presiones sobre el precio del petróleo pues vienen un poco a poner una presión tanto sobre las finanzas públicas como las finanzas de los hogares, que con el desempeño económico reciente que ha tenido la economía dominicana, pues obviamente se convierte en un factor preocupante, tanto para el desempeño del consumo privado como de las carteras del sector bancario, entre otras cosas. Mira, Andy, yo digamos yo no soy una experta en los precios del petróleo. Sí creo, sin embargo, ya hace cuánto, yo creo que los países productores del petróleo deben tener más de 3 o 4 años que, a pesar de las reuniones que tienen para realizar, bueno, desde que comenzó la fuerte bajada en el año 2014, 3 años ya, comenzaron a tener reuniones para hacer los recortes y nunca llegaron a un consenso acerca de esos recortes. Yo no estoy tan clara de que esa decisión que se tomó ahí, al igual que otras decisiones que se han tomado antes, pues se van a mantener. Por otro lado, también soy un poco de la línea de las que piensa que todavía los inventarios en petróleo no están lo suficientemente críticos como para sostener un incremento en el precio del petróleo a mediano plazo. Ciertamente, de los incrementos que hemos visto en los últimos 12 o 18 meses, este es el que se ha quedado de manera más sostenida en el tiempo, y es posible que quizás no lo vayamos a volver a ver en los alrededores del 42, 41, 43, sino más bien coqueteando alrededor del 50 el precio del petróleo. Pero igual, obviamente, que eso tiene implicaciones importantes para las finanzas públicas. Algo interesante que trae esta discusión sobre la mesa vuelve a ser el tema de la matriz de producción eléctrica en la República Dominicana. Nosotros en los últimos 15 años hemos hecho un cambio radical en la matriz yo diría que los últimos 20 años, en la matriz de producción de energía en República Dominicana. Hemos bajado drásticamente
la incidencia que tiene los combustibles fósiles como el fuel oil, digamos, que dependen directamente de estos precios del petróleo, y nos hemos ido a una matriz más diversa, donde ya el gas natural tiene una participación casi del 30% dentro de la matriz en ocasiones, dependiendo del momentum de generación. Obviamente la hidroeléctrica no existe mucha capacidad en República Dominicana, pero sigue teniendo su participación, y el carbón, que ha tenido alguna participación, y con la entrada, la posible entrada de la planta Punta Catalina para el año 2019 ya, pues también va a tener otro cambio importante la matriz energética en República Dominicana. Este panorama pues nos vuelve a traer sobre la mesa el hecho de la importancia de nosotros seguir diversificando la matriz, y por otro lado, claramente, la importancia de que este proyecto que ya está, que es Punta Catalina, pues se siga sin tener que volver a parar el proyecto, poder terminar el proyecto, y obviamente también reducir la incidencia que tendría unos movimientos en el precio del petróleo sobre la República Dominicana. Sí, la última proyección que el fondo hizo para los precios del petróleo del 2018 lo situaba entre 48 y 49 dólares el barril. Hay que esperar a ver si, en base a lo acontecido en las últimas semanas, ellos revisan hacia arriba o no esa proyección inicial, pero para todo el periodo 2018-2024 tienen un aumento razonable de los precios del petróleo de manera muy gradual, un 2.9% de incremento anual promedio, que en cierto sentido lo que viene es a corregir por inflación. Entonces, eso está revelando cambios estructurales en el mercado global de energía. El hecho de que cada vez hay más oferta en el ámbito de la producción y extracción del shale gas en los Estados Unidos, que es de donde finalmente se saca el LNG, el gas licuado, el gas natural licuado que trae, por ejemplo, la empresa AES en República Dominicana, y que eventualmente otras terminales de importación, si se crean en el país, podrían contratar con algunas suplidoras de gas del Golfo que están haciendo cuantiosas inversiones en lo que son todos estos programas de extracción del shale gas, del gas. Entonces, esto, sin lugar a duda, le impide a todos los agentes productores de petróleo tradicional pensar que tienen rumba abierta para baile. O sea, no es así ya. O sea, ya usted tiene un compañero que le va a imponer ciertas restricciones de hasta cuándo podría subir el precio del petróleo, porque es que ya el gas natural está comenzando a crecer a un ritmo verdaderamente considerable con la irrupción de Estados Unidos en ese mercado. Y eso es muy buena noticia para la República Dominicana. Primero porque nos crea un panorama de precios del petróleo que aparentaría ser relativamente estable, a no ser que se produzca un acontecimiento bélico a nivel mundial que pueda generar expectativas conflictivas y pesimistas, y entonces que mucha gente se mueva a commodities, incluyendo no solo oro, sino también a productos como la energía, en cuyo caso ahí podríamos tener un contratiempo significativo. Yo particularmente tengo la esperanza de que estos precios se mantengan más o menos entre 50 y 55 dólares el año que viene, quizá con tendencia un poco a la baja, más cerca de 50, como decía Jackie, que de 55. Con eso no habría muchos problemas en República Dominicana. Simplemente quizá en vez de tener una inflación de 3.5, tendríamos una inflación cercana a 4%. Eso es dentro de la banda que tiene actualmente dentro de las metas de inflación del Banco Central de República Dominicana. O sea que por ahí no habría gran contratiempo. Los precios subirían ligeramente aquí, pero más por el efecto de la depreciación de la moneda que por un cambio significativo en el precio de paridad de importación en dólares. Lo que sí es importante, como tú decías, ya aquí el tema de Punta Catalina, o sea, tratar de garantizar que este cambio dramático en la matriz de generación realmente pueda ocurrir a principios del 2019. Y ahí el gobierno dominicano tiene un reto importante de cómo manejar el tema del impasse con el contratista
con las 3 firmas contratistas que están reclamando unos costos adicionales por escalamiento de costos por un lado y por variaciones en el diseño de la planta a raíz de una serie de desperfectos de terreno, etcétera, malas mediciones de los oleajes, levantamiento y altura del terreno, para garantizar menos impacto medioambiental al mundo marino, etcétera. Hay una serie de modificaciones que se hicieron, que están ahí, que se pueden comprobar. Y lo ideal sería que las partes lleguen a un acuerdo razonable, un acuerdo sensato. Uno no sabe hasta qué punto el gobierno puede hacerlo envuelto en este marasmo político del daño que ha sufrido la imagen de la principal empresa contratista, que es Odebrecht, si el gobierno se atrevería a llegar a un acuerdo sin que medie un árbitro internacional. Yo creo que hay que ser creativos, hay que sentarse y buscar acuerdos razonables, y que si se llega a una solución final que no deja más espacio al árbitro, ver cuáles son los mecanismos que se pueden habilitar, que ese proceso de arbitraje no afecte la culminación a tiempo de la planta, que se puedan establecer mecanismos inteligentes para lidiar con esto, porque el objetivo número 1 debe ser que esa planta arranque a principios del año 2019. Cada mes que eso se postergue, eso va a representar un costo para el Estado y para la nación, porque la posposición, la dilación en la ejecución, eso generalmente acarrea escalamiento de costos. Y aparte de eso, erosiona beneficios que el gobierno tenía pensado que iba a recibir al bajar el costo de generación con el cual Catalina le vendería la sede, y esta tendrían un respiro. Eso no se va a dar si se pospone la terminación de la planta de Catalina. En consecuencia, creo que el Estado Dominicano debe concentrarse en eso, y no solo en eso, sino tratar de disminuir lo que es en estos momentos la presencia de las sedes en el mercado spot. CDE y la sede han tratado de hacerlo haciendo una serie de licitaciones de compra de energía, bajo acuerdo de compra de energía, con unos topes en la energía que ellos están dispuestos a pagar. En la última licitación, solamente la empresa Barahona de GG Jaina logró un contrato por 40 megas al precio ligeramente inferior al que pautó la licitación. Nosotros pensamos que, visto eso, lo que procedería ahora es ver si se puede llegar a un acuerdo por medio del cual esos que participaron en esta segunda ronda de licitaciones se pueden sentar en un mecanismo abierto y de subasta a negociar directamente bajo un mercado totalmente abierto con CDE y la sede para determinar cuáles de esas empresas estarían en disposición de vender al precio tope que se planteó, revisando lo que fueron sus planteamientos iniciales, y todo el que se quiera acoger a ese tope, que se le dé la oportunidad de entrar bajo un contrato, porque es importante que las EDES tengan un horizonte de planeación a 5 años que sea bastante predecible, para evitar contratiempos que estén fuera del control de República Dominicana. Mira, uno, Jackie, cuando trata de pronosticar, yo veo esos economistas que se dedican a pronosticar variables, y me da pena, porque realmente están entrando a un territorio sumamente explosivo y conflictivo e impredecible. ¿Qué garantiza que el año que viene nosotros no tenemos un conflicto bélico el mundo con Corea del Norte? No hay nada en el panorama que pueda asegurar que eso no va a ocurrir. O sea, estamos frente a un tipo que evidentemente está en una línea muy aguerrida, y un presidente de los Estados Unidos que no es una paloma, es una fiera. Entonces, cuando tú tienes esos dos espíritus animales en contraposición, es difícil tú ponerte a hacer un pronóstico de qué va a pasar ahí, qué va a pasar eventualmente con la presencia cada vez más fuerte de Putin en el ámbito de la política internacional. ¿Va a provocar eso algún tipo de reacción en un momento que puede ahondar conflictos y que Putin entre a jugar un rol en Corea del Norte?
como jugó en el caso de Siria, y trate de tener un peso más específico, y que China, que se sienta amenazada con la presencia de Rusia en una zona que entiende que es de su ámbito, también entre. O sea, estamos en un momento de la geopolítica internacional que por lo menos habría que darle seguimiento, y en ese sentido haría sumamente difícil sentarse a hacer pronósticos sobre variables. Y a lo mejor en una situación como esa usted estar diversificado y tener una matriz lo más diversificada posible, y también tener una serie de contratos que reflejen esa diversificación. Eso es lo sano para el sector eléctrico, no dejar al sector eléctrico que el spot esté representando el 35 o el 40% de la compra de energía de la sede. Eso no puede ser. A lo sumo 20% estaría bien, y preferiblemente si se pueden conseguir contratos buenos que representen el 90% de las necesidades de energía del sistema, muchísimo mejor, aunque eso conlleve eventualmente a una reforma de la legislación. Pero el año que viene lo que está previéndose, Jackie, es una economía mundial que va a crecer un poquito más rápido. Están hablando de 3,7% la economía mundial como un todo. Las economías emergentes 4,9%, o sea, igualan prácticamente el crecimiento en promedio de República Dominicana. Se habla de que China puede estar en 6,1, 6,2, más o menos igual que este año, lo que es un aspecto positivo porque se temía que China iba a seguir en una trayectoria de crecimiento descendiente. Parece que no va a ser así. Hay muchas expectativas en torno a algo que se ve en el panorama, y es una política fiscal expansiva en Estados Unidos. Montada no porque el gasto público se va a disparar dramáticamente, pero por los efectos que tendría una reforma fiscal que va a dejar más dinero en manos de la gente, con recortes de tasas impositivas, y eso puede generar aumentos de gasto de inversión y de gasto de consumo. Entonces se prevé que eso podría tener un impacto positivo en los Estados Unidos y repercutir favorablemente en el resto de la economía mundial. Lo que se ve en América Latina de un movimiento cada vez más fuerte hacia la derecha en materia de los partidos políticos que han ido tomando control, apuntaría también que para la región podríamos tener un crecimiento adicional extra motivado por un mayor influjo de inversión extranjera directa. Esta es una inversión que muchas veces se siente cómoda con gobiernos con políticas ortodoxas, neoliberales le llaman, de finanzas públicas más balanceadas, políticas pro mercado. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Perú, lo tenemos más o menos en Colombia, ahora en Chile, como vamos a ver al final del programa. Puede ser que Piñera finalmente gane las elecciones y tendríamos entonces ahí otro gobierno de derecha. El anuncio que se hizo en México esta semana, donde se destapó el candidato ya que va a llevar el PRI, que es Meade, es un economista muy reputado, también muy pro mercado, políticas ortodoxas, apunta a que América Latina le ha ido poco a poco cerrando las puertas al populismo, y eso es buena noticia, eso es muy buena noticia para la región. Frente a eso, República Dominicana tiene espacio para seguir creciendo, con baja inflación, y a través probablemente de lo que hemos tenido en los últimos años, una política monetaria bastante restrictiva combinada con una política fiscal entre balanceada y semideficitaria. Volvemos en un momento.